Bueno, como les decía, lo que vamos a tratar de hacer en esta charla es hablar acerca de algún tipo de instrumentación para empezar a abordar las primeras ideas de arquitectura. Y ahí hay un tema que a nosotros nos parece central, que es cómo se construye la idea a partir de el material que tenemos disponible, ¿no? El sitio, el programa arquitectónico y la forma en que podemos utilizar el terreno. Y entendemos que hay tres maneras de entrar al problema que pueden ser, según el grado de expertise que uno tenga en términos proyectuales, resolverlas todas en forma simultánea, o pueden ir resolviéndose por distintas formas de entrarle al problema, pero que finalmente todas estas variables tienen que estar resueltas en un proyecto de arquitectura. O sea, que la idea arquitectónica es una respuesta a las condiciones de lo urbano. Otra forma es que la idea es una respuesta según un programa edilicio, o la idea arquitectónica es como respuesta a un sistema arquitectónico. Para que esté un poco más claro esta cuestión, me gusta este proyecto mostrar que me parece que resume esos tres abordajes: lo urbano, el programa y el sistema al mismo tiempo. Este es un proyecto que hizo Viñoly hace ya más de 25 años, 26 años, para el Fórum de Tokio, un concurso internacional, y tenía una zona en una de las áreas cercanas a la metrópoli, que son parte de la metrópoli de Tokio, donde era un área que está atravesada por vías férreas, por grandes sistemas de circulación y por un tejido heterogéneo. Y Viñoly lo que plantea es un edificio que tiene esta característica, seguramente lo habrán visto y lo que hace es entender primero el sitio para dar unas respuestas a esas cuestiones que tienen que ver con la infraestructura existente, los diferentes bordes, una cara más urbana, otra más relacionada con la infraestructural, y arma como dos primeros grandes paquetes. Uno que tiene que ver con el hall de exhibición y otro donde empiezan a estar las salas. Y entre ellos hay una calle que atraviesa el lote. Entonces, lo primero que uno observa acá es que hay distintas interpretaciones de la condición urbana, a lo cual responde de manera diferenciada a los bordes. Y también responde con la ubicación específica de ciertas partes del programa en un sector o en otro. Además, finalmente, de que es la calle, esta que es atravesable, el vacío que articula esas partes del programa. Entonces, hay una respuesta urbana que está dada por la interpretación del programa, esa partición del programa en dos grandes paquetes, el hall de exhibición y las salas, y por otra parte hay una idea de sistema porque entiende claramente cómo se organizan esas partes. Digamos, si vos vas a las partes de las salas, hay partes de apoyo, partes de uso, nuevamente de servicio, etcétera, etcétera, y que establece algún sistema de conexiones con el hall principal, que es el aglutinador. Entonces, este tipo de proyecto me parece que es el que reúne lo que nosotros hablamos de arquitectura de partido, o mucha gente habla de la arquitectura de partido, que lo que hace es intentar responder a partir de las condiciones urbanas, a partir del programa y a partir de los sistemas, construir esa idea de arquitectura. La clase pasada nosotros habíamos visto esta diapo donde Pourcent Park hablaba de la ciudad tradicional, que está compuesta por los almacenamientos, ¿no? La calle está cerrada, o la ciudad moderna, donde hay unas disposiciones de bloques, donde dice no existe la calle, y habla de una ciudad contemporánea a partir de la idea de hibridación y de la apertura de la manzana. Entonces empiezan a aparecer operaciones morfológicas que tienden a conseguir ese objetivo de un tejido poroso donde lo público y lo semipúblico se empieza a entremezclar. ¿Qué me interesa de esto? Es que ustedes puedan observar finalmente
cómo son estas matrices de organización del espacio. En términos abstractos, siempre tenemos estas cuestiones que, si bien son básicas, no dejan de ser inteligentes, de pensar que los espacios se organizan en términos lineales, en términos centrales o de trama, prioritariamente. Y el clúster es como una formación aleatoria de organización espacial. Si vamos a los arquetipos que proponía el movimiento moderno habla de que las edificaciones se organizan por patio o se organizan por pabellón. Acá en negro está pintado lo que sería el espacio ocupado, ¿no? Esto es un claustro con su patio central y este es el bloque. En esta hay condiciones de exterioridad y condiciones de interioridad, y en esta finalmente lo que se busca es establecer relaciones de perímetro con la exterioridad. Ahora, también lo podríamos pensar al revés si uno piensa en el vacío. Si el vacío ahora lo estamos pensando como lleno, lo que encontramos es la inversa de lo anterior. ¿Qué quiero decir con esto? Que tan importante es pensar el lleno como pensar el vacío. Porque esos son, finalmente, a partir de la organización de los vacíos o los espacios entre los llenos, cómo se organizan las partes. Vamos a tener dos tipos de organizaciones básicas en el tema de la intensificación urbana. Por un lado, la torre, que es una organización de planta reducida y desarrollo vertical, donde la circulación en términos horizontales es muy restringida para hacerlo eficiente en términos de cuando se multiplica en altura. Por otra parte, la tira, su desarrollo tiene que ver con un sistema circulatorio lineal y su apile es menor con respecto a la torre, porque si esto se multiplicara muchísimo más alto, finalmente terminaría generando un paredón y un exceso de sistemas circulatorios para resolver el problema. Algunas aproximaciones de esto, obviamente cuando el Corbu hace Marsella, lo que está haciendo es una reinterpretación de la tira y plantea ese sistema de circulaciones cada 3 niveles para buscar rendimiento de la tira. Si nosotros pensamos cuál sería, en términos abstractos, cuál sería la forma ideal o la construcción ideal, uno diría, trato de resumir el programa en una cosa, en una sola pieza, porque eso también me va a significar una serie de economía de recursos no solo económicos, sino de manejo del espacio. Ahora, si eso no fuera posible, y lo empiezo a partir, rápidamente lo que empieza a aparecer es el vacío que articula estas partes, y es el sistema que los relaciona. También uno podría decir que si lo dispone de otra manera, empieza a generar otro tipo de organizaciones del espacio exterior. Obviamente, si seguimos con las particiones, uno puede decir, bueno, si ya son 3, hay 2 espacios intermedios, habrá que ver cómo son los sistemas de acceso cuando la tira del medio está abastecida por 2, mientras que la de las puntas está abastecida por una sola. Si empezás a complejizarlo un poco más, empieza a aparecer el sistema de peine para finalmente llegar a lo que es de nuevamente al claustro, que sería el negativo o el positivo de esta forma, ¿no? Nosotros tenemos 3 terrenos. Los 3 terrenos tienen similitudes. Las similitudes están dadas por su superficie, ¿no? Y sus relaciones de lados. Las superficies y relaciones de lados son similares. Andan por los 2000 metros cuadrados y andan en una relación de lados de 1 a 2, ¿no? Siendo 1 este lado corto y 2 el lado largo. En el caso de Rosario está dispuesto de esta manera. Con respecto al norte, el del Buenos Aires está puesto en forma perpendicular, y de nuevo apaisada en el de Mar del Plata con este ligero quiebre de la costa. Ahora, una cuestión es ver el terreno así, y otra cosa es empezar a interpretar las posibilidades del terreno. ¿Cómo es posible partir en términos eficientes el terreno? Para ver dónde empiezan a operar los llenos y los vacíos. Uno puede decir, lo parto al medio, en estos 3 casos, pero ahora el problema del lado largo lo multipliqué 2 veces. También podría decir, no, lo conveniente es trabajarlo
en dos lados de la misma característica, con lo cual lo parto en el otro sentido. O lo vuelvo a partir una vez más y genero otra franja. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que estudiar la forma en que se puede utilizar el terreno, hacer un uso eficiente de esa superficie. Finalmente, bueno, podemos tener múltiples particiones. Ahora, cuando a esto le empezamos a agregar las condiciones del contexto, el contexto lo que hace es empezar a jerarquizar ciertos bordes. Entonces ya el terreno de Rosario, que parecía de 4 lados libres, en realidad empieza a tener más bien 3 lados libres. Si bien uno puede despegarse de esta medianera y del mercado, la configuración espacial está dada por 3 lados de ocupación y un lado libre, que es el espacio verde. En cambio, en el de Buenos Aires empieza a estar tensionado, no solo por donde pasa el ferrocarril y el espacio verde, sino por la avenida Libertador. Un sector con viviendas a medianera adosado y otro con una distancia a un edificio existente. Entonces, en el caso de Mar del Plata, bueno, además de la cuestión de la geometría del terreno, que es diferente en términos de sus lados, empiezan a aparecer claramente condicionada por sus bordes. Y los tres terrenos tienen como una misma particularidad, que está muy fuertemente condicionado por las condiciones de paisaje. Entonces, esa primera aproximación en términos abstractos y que puede establecer simetrías, desaparece cuando aparece el contexto. Ahora bien, yo voy a hablar de 3 ejemplos que me parecen que hicieron un excelente uso del terreno y que han utilizado esas 3 estrategias iniciales que decíamos, respuesta urbana, respuesta del programa o respuesta del sistema, para que fuera un poco más claro. Este conjunto de edificios, el que ya ustedes analizaron, el Lakeshore Drive de Mies, este es el primer conjunto que hace en 1948 y 2 años después o 3 años después hace este otro. Para nosotros el que tiene valor es este, porque este otro, el terreno ya empieza a ser un poco más largos y las dos placas ya no son iguales. Una es más larga y otra más corta. La nobleza que tiene Lakeshore Drive, entiendo que parte de interpretar el lugar, el terreno, e interpretar la tipología. O sea que hay, por un lado, una respuesta a lo urbano, cuando hace esta configuración del espacio exterior, y por otro lado tiene muy claramente definido cuál es el sistema edilicio que va a resolver ese problema. Entonces, no son 2 piezas diferentes, son 2 piezas iguales. Si Mies lo podría haber resuelto con una sola pieza, con una torre, por ejemplo, habría desaprovechado bastante suelo. Cuando él hace las 2 piezas, lo que llega es un mejor uso de la cantidad del suelo y le permite una construcción obviamente más baja. Finalmente lo que hace es sintetizar el problema en 2 problemas iguales. O sea, finalmente lo resuelve con un mismo sistema, ¿no? Entonces, la disposición y entender cómo usa el terreno está en relación, obviamente, con la forma arquitectónica, con la respuesta edilicia y el sistema utilizado, porque si los hubiese dispuesto los dos en forma paralela, por ejemplo, los dos igual que este, no hubiesen entrado. Con lo cual, lo que hace es generar un perímetro de estos 3 lados, los más largos posibles, hacia el lago Michigan, que está acá, es la condición de paisaje. Entonces, hacer un ida y vuelta todo el tiempo entre el sistema arquitectónico, la respuesta urbana y las condiciones que propone el terreno, me parece que es fundamental. Obviamente, cuando Mies hace este edificio, los edificios que estaban alrededor no existían, era un páramo, ¿no? Entonces no había como condiciones de borde. Su borde más fuerte era el lago Michigan. Entonces era una respuesta al paisaje y una optimización del uso del suelo, del terreno, en términos de entender su geometría y en términos de definir claramente el sistema edilicio. Por otra parte, el sistema edilicio que propone, si ustedes analizan las células, son unas células súper avanzadas que tienen más de 70 años,
y que tienen todos los conceptos que nosotros hablamos de flexibilidad, no solo por la cantidad de particiones que puede proponer, ya sea que una planta puede estar partida en 4 o en 8, sino también en el sistema de flexibilidad en el interior de las mismas. Álvarez, en Buenos Aires, cuando tiene que resolver el problema del panedile, lo primero que se plantea es, él dice, se pueden construir 28.000 metros cuadrados en este lote por la normativa. Ahora, si yo construyo 28.000 metros cuadrados, voy a generar viviendas de frente y contrafrente. Por ejemplo, si él hacía una placa acá o una torre más alta. Si hacía la torre alta acá adelante, primero que había bordes que no iban a ventilar, o le iban a dar a testeros, o sea, a medianera. Y por otra parte, iba a perder esa condición de recuperar el frente, porque adelante de ello estaba el río. Y además se suma que el terreno, y ese me parece que es un dato muy importante, es un terreno muy profundo, con un ancho muy importante. Entonces, lo que él dice, voy a generar una nueva tipología urbana, continuar con el frente de Libertador, enchaparlo y volver a generar, de alguna manera, esta situación aquí, de aquí, entre calles, ahora en el interior del lote, para liberar la torre y que la torre pueda tener 4 lados libres, alcanzar la mayor altura posible y observar el río. Finalmente construye menos metros cuadrados, pero de muchísima mejor calidad arquitectónica. Entonces, si uno tendría que decir a qué le respondió Álvarez, primero le respondió a la condición urbana. Segundo, lo hizo a partir del entendimiento de las posibilidades que tenía el programa. Y tercero, desde los sistemas, ¿no? 2 medias torres, porque finalmente esta es esta mitad, esta es la otra mitad, cuando la juntas tiene la torre. Si vamos al caso de Vic, ya vimos bloque, torre, y me interesaría ver un claustro. Ahora, cuando Bjerke Inge encuentra él tiene este lote para desarrollar cerca del río Hudson, ahí frente al río Hudson, era un lote de frente bastante exiguo y bastante profundo. Entonces se plantea que puede hacer una torre retrasada para tener sol aquí adelante, puede generar este claustro perforándolo, y lo que hace es hibridar estas dos tipologías puras. Entonces se empieza, de alguna manera, a entender que esta es la parte de la torre y esta es la parte del claustro, permitiéndole que el sol acceda aquí, generar mucho perímetro y vistas al río Hudson. Entonces, esa cuestión de la hibridez me parece que es un dato también importante cuando recordamos esa primera imagen de Porzampar cuando habla la ciudad contemporánea como un problema híbrido. Y no es híbrido porque hay una morfología por ánimos morfológicos, sino porque tiene que ver con las cuestiones de las condiciones urbanas y del programa. El programa, ustedes en los 3 ejemplos que tienen, distan mucho, por ejemplo, del edificio de planta y planta, planta, planta de Mies van der Rohe en Lakeshore Drive. 23 pisos de las mismas plantas. Lo que se busca es una mayor diversidad de plantas, una mayor diversidad de usuarios, porque la cuestión urbana se ha vuelto mucho más compleja y las sociedades también. Entonces, no solo vivimos, sino trabajamos, compartimos nuestros hábitats de diferentes maneras, todo lo que más adelante vamos a desarrollar como el commix. Entonces me quedo con esta idea de la hibridación a partir del entendimiento de unidades o tipologías sencillas que empiezan a fusionarse para generar una hibridación. Este es un análisis que hace Vic, creo que uno de los estudiantes también lo utilizó como referente que proponía, donde empieza a estudiar estos primeros dibujos que yo presentaba, ¿no? El claustro más la tira, vuelve a partir el claustro, son 3 tiras, ahora la tira del medio empieza a tener una flexión, y empieza a aparecer una serie de opciones morfológicas que lo que buscan es acomodarse mejor a las condiciones del contexto, o a las condiciones de sol, o a las condiciones de borde, etc.
Vamos a hacer un picado finito repasando dos cuestiones. Las 20 obras, este es un análisis de uno de sus compañeros, de Franco Escochimarro, donde nosotros le pedíamos que rescataran aquello que consideraban significativo. Y me parece que Franco, como tantos otros, la mayoría de ustedes así lo han hecho, fueron rescatando variables o condiciones positivas sobre los proyectos. Si uno piensa la unidad de habitación de Marsella, que es esta primera, uno debería pensar que Corbu lo plantea como un sistema. Es un sistema de una edificación para la Europa de posguerra que puede albergar muchas viviendas que optimicen los sistemas circulatorios y que ofrezcan calidad habitacional con estas doble pasantes, etcétera, etcétera. De la misma manera pasa con Hansa Viertel. Acá ya hablamos de la respuesta urbana en Álvarez o en Lakeshore Drive, ¿no? O en este caso el 57 Wets. Uno podría decir que este es programático, el de Wosoco de MBRDB. O podría decir que MBRDB en el edificio en Mirador lo que hace es resignificar el contexto a partir de entender que este claustro ahora está parado, empieza a agujerearse y lo que encuentra es todo un sistema de células diferentes que empiezan a hibridarse para configurar este edificio. O la idea de manzana abierta de Ferrater es una respuesta claramente a lo urbano. De la misma manera, la respuesta a las condiciones del sitio es lo que hace Reidy en Pedregulho cuando se conecta en este lugar, de aquí para abajo, de aquí para arriba, un espacio de sombra conector, y le agrega luego los sistemas de habitación para circular piso de por medio. Este otro caso, del que seguramente encontraron muy poco dato, el Berlin Boys de MBRDB, es un edificio que casi no tiene lugar, que ellos lo plantean como un sistema. O sea, cuando nosotros decimos, primero pensó el sistema, esta cuestión de diferentes células que se van apilando, que se pueden ir enganchando para generar distintas formas de generar hábitat. Esa fue la primera idea. Después seguramente vendrá el acomodamiento de lo urbano. Entonces, ¿con esto qué quiere decir? Que uno puede entrar por las diferentes variables. Es más, ustedes podrían, en la conformación de grupo, pensarlo de a momentos juntos y de a momentos separados. Hay veces que lo pensás desde lo urbano y hay veces que lo pensás desde lo programático o desde el sistema. A mí me parece que es central esa cuestión. Esta es la última filmina, como dirían los viejos, yo ya soy un hombre un poco mayor, que presenta Juan Martínez Ocampo. Él propone el Marcat de MBRDB en Holanda, que es un edificio que también es un híbrido. ¿Qué hacen? Este lugar, que es este lugar, es el mercado de la ciudad. Y lo que hace lo abriga con viviendas, ¿no? Ahora, esto finalmente es una construcción de una idea arquitectónica. Hay una cuestión programática que lo define, dos programas. Hay una cuestión tipológica que lo sintetiza. Y hay una condición de puesta en lo urbano que lo resume. Entonces, me parece que uno podría ir haciendo ese ejercicio de ir chequeando las diferentes cuestiones. El uso del terreno, el manejo de la tipología y las condiciones del sitio. Seguramente al principio tendrán menos definiciones e irán ganando definiciones a que pase el tiempo. Hay que hacerlo en forma pausada e inteligente. Y hay que, como dije en la primera clase, trabajar sobre la cuestión de alternativas y opciones.